Buenos días a todos. Estamos esta tarde con una emisión muy importante porque estamos empezando el año con una persona que ha una cultura increíble, religiosa, espiritual, filosófica, pero también un hombre que es capaz de hablar de cosas muy concretas. Estoy hablando de Emilio Carillo, que es una persona que ha hecho muchos estudios y también es un escritor, ha escrito 100 libros, creo que hay más de 1000 artículos que ha escrito, entonces es una persona muy seguida y además ha empezado en el campo del ONU, un campo ha sido alcalde de Sevilla, pero después, a partir del año 2000, ha empezado una transición a ocuparse más del mundo invisible, del despertar de la conciencia y sobre todo después de que tuvo una experiencia de salir de su cuerpo en el año 2010. Entonces, quisiera decir que estoy muy honrado de estar con Emilio Carillo. Aquí está. Eso. Buenos días, Emilio. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Bernard? Pues el agradecimiento es mío, encantado, encantado de este compartir. Entonces, estamos aquí delante de muchas personas que nos están siguiendo, pero quería sobre todo pedirte, ¿nos puedes hablar de esa experiencia increíble que tuviste en el 2010? Esta huida del cuerpo físico que ha sido un momento importante para ti, en que te ha abierto un mundo increíble. Hmm. Ciertamente fue una experiencia única. Se inscribe Bernard en lo que se suelen llamar experiencias cercanas a la muerte, porque se debió a un accidente que me provocó una trombosis y la trombosis me llevó al hospital y dentro y en la UCI pues fallecí a las 16 horas del 29 de noviembre del año 2010. Y posteriormente fueron minutos en los que mi cuerpo estuvo fallecido y posteriormente volví al cuerpo en esa experiencia, como tú dices, de salida del mismo, que correspondió a lo que son los parámetros típicos de una experiencia cercana a la muerte, es decir, el verte fuera del cuerpo, empezar a percibir lo que ha sido la vida que estás dejando atrás, empezar a encontrarte en ese momento en donde ya no tienes cuerpo, pero tienes alguna forma como de brillo y hay una conciencia, empezar a encontrarte con otras formas de luz que además de algún modo se pueden percibir la asociación que a lo largo de mi vida tuve con ellas, seres queridos fallecidos, por ejemplo, que me acompañaban en ese momento. Y la verdad es que fue una experiencia, sin duda ninguna, para mí determinante, aunque también Bernard sucedió en un momento donde yo ya estaba soltando todo, es decir, curiosamente, entre el año 2009 y 2010 yo abandono muchas cosas, abandono la actividad política, abandono la docencia universitaria, abandono la colaboración con Naciones Unidas, porque ya había algo muy fuerte en mi interior que me llamaba por otro derrotero. Y es precisamente cuando estaba soltando todo eso, cuando tuve la experiencia cercana a la muerte, que además de lo que en sí conllevó, termino diciéndote que implicó una recuperación muy lenta. Estuve 11 meses antes de poder hacer una vida normal y esos 11 meses, pues de alguna manera me sirvieron para integrar la experiencia y para que cuando allá por septiembre-octubre del año 2011 volví, por así decir, a la vida cotidiana, pues yo diría que ya había vivido una transformación que me ha permitido desde ese momento, muy modestamente, desde luego muy modestamente, pero avanzar por el camino de la conciencia y del compartir con los demás, porque la conciencia hay que elevarla, cada uno tiene su propio proceso, pero yo creo que el compartirlo, como tú también haces, es fundamental. Gracias, gracias, Emilio. ¿Podrías decirnos también, porque es importante, porque mucha gente se hace esta pregunta, la diferencia entre el Emilio de antes y el Emilio de después? Porque cambió muchas cosas. Sí, sí, ha habido. Mi vida es otra, ¿no? Es que no tiene, entre comillas, nada que ver. Me he referido a dejar actividades, ¿no? Como la política, la docencia, las colaboraciones con organismos internacionales, pero es que ha cambiado todo, mi vida continua, mi vida cotidiana, mi relación de pareja, el lugar donde vivo.
Y ha sido un proceso que en ningún momento yo lo he visto como brusco. Alguien dirá, oye, pues el morir, entre comillas, es brusco. Bueno, yo no lo viví como algo brusco, ni siquiera eso. He sido un proceso intenso, pero que he vivido con mucha armonía. Yo creo que todos estamos bendecidos por la vida, todos estamos bendecidos por la providencia. Tenemos que confiar enormemente en la vida, tenemos que confiar enormemente en los seres espirituales que nos acompañan, y yo le agradeceré siempre, permanentemente, a esos seres espirituales y esa providencia divina, cómo me han ido llevando por un camino que fundamentalmente, e insisto, con mucha modestia, me ha permitido abrir la conciencia y sobre todo disfrutar de plenitud y de paz, que es lo que fundamentalmente caracteriza mi vida. Ya digo esto desde el punto de vista de una absoluta humildad. El camino que me queda por delante a mi alma es enorme, pero en cualquier caso ha sido un camino muy armónico, muy pacífico, y que me he sentido siempre apoyado y guiado por ese tipo de seres que no vemos, pero que nos acompañan siempre. Sí, además 11 meses de recuperación son muchos, entonces son meses un poco como Sant Ignacio de Loyola, que justamente aprovechó de esos meses para cambiar su vida. Y tenemos en común un grande maestro que es San Juan de la Cruz, que a mí me ha sido siempre una inspiración y he escrito un libro sobre él. Uh -huh. Y quisiera decir, esos contactos con esos seres invisibles, ¿nos podrías hablar más de ellos? Porque no sé si te atreves, pero me gustaría mucho que Uh nos hablaras de este contacto libremente. -huh. Sí, sí, pues con mucho gusto, Bernard. Eh, Tener que ser conscientes, tú lo eres evidentemente, lo resalto fundamentalmente para todas aquellas personas que este tipo de cosas le pueden parecer más extrañas, que no estamos hablando de, en mi caso por lo menos, no estamos hablando como de presencia, no estamos hablando de apariciones, no estamos hablando de algo que se visualiza delante tuya, por así decir. Yo esa experiencia solamente la he vivido con Cristo sí he tenido esa experiencia de una percepción directa, de verlo, no de verlo, dos ocasiones. En una ocasión fue precisamente en el contexto de la experiencia cercana a la muerte que me he referido. De hecho, yo volví a la vida siguiendo sus indicaciones, por así decir, es cuando retorno a mi cuerpo, y después, posteriormente, amén de que está permanentemente en mi vida, pero desde el punto de vista de una visualización directa, ha sido después otra vez, posteriormente ya a esa experiencia cercana a la muerte. Pero con relación a esos otros seres que son de altísima vibración, hay que decirlo con claridad, es la mejor forma de diferenciarlo, porque hay otros seres que yo llamo involutivos, por llamarlo de alguna manera, que tienen una vibración densa, y eso se percibe en lo que transmiten. Los seres espirituales evolutivos tienen alta vibración, siempre transmiten paz, siempre transmiten alegría, siempre transmiten bondad, siempre transmiten verdad, siempre transmiten bien a la hora de cualquier cosa que te plantean. Y no hay que verlos, como antes intentaba apuntar Bernard, como presencias, sino como fuerzas. Yo creo que esa es la mejor denominación que podemos darle, fuerzas. Son unas fuerzas que se hacen presentes, que te acompañan, que están contigo, que se comunican, y son como fuerzas. Yo lo que percibo es como si te envolvieran, ¿no?, con una especie de manto de amor, con una especie de manto de luz, y ahí se producen experiencias que al principio pueden sorprender. A las personas que no lo han vivido le pueden parecer simplemente locuras, pero que cuando nos vamos abriendo a ellas y vamos rompiendo autolimitaciones mentales, comprendemos que esta realidad es una realidad grandiosa, que va mucho más allá de la apariencia, va mucho más allá de lo puramente material, y que hay una esencia y que hay otras realidades sublimes que están ahí para que abramos los ojos y podamos percibirla. Y esas fuerzas es fundamentalmente, yo diría, aunque es muy difícil definirlo, sería el término que utilizaría, Bernardo, como definición. Son fuerzas que te acompañan, que te envuelven y que te arropan desde la luz y desde el amor. Gracias. Y no quisiera ser demasiado íntimo, pero me gustaría que tú hablaras, porque la siento muy presente en ti. Cuando te vi, ahí tenemos muchas cosas en común, ¿eh? Que, muchas experiencias en común. Y creo que me gustaría que tú nos hablaras de tu experiencia con Jesús, con el Cristo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué te dijo en esa experiencia en que lo has podido tocar con más? Mi experiencia con Cristo ha sido una experiencia de vida, por así decir. Me explico.
Yo recuerdo perfectamente, a pesar de que ya peino canas y me estoy acercando a los 70 años, pero recuerdo perfectamente cuando era un niño y cuando era un adolescente. Y la figura de Cristo para mí era muy importante en aquella época. De hecho, yo recuerdo que cuando iba al colegio, a tanto primaria como de enseñanza secundaria, me gustaba pasarme por la capilla siempre antes de clase, estar 15, 20 minutos compartiendo con él. Y ese buen hábito, por así decir, se fue perdiendo en mi dinámica de vida. A partir de los 17, 18 años, ya en la universidad, los estudios de economía, las vivencias que en aquel momento en España eran muy intensas de cambio político, todo eso me fue llevando por otros derroteros, también la docencia universitaria, las oposiciones que saqué en la administración como técnico de la misma, me fue llevando por un derrotero distinto al que le estoy muy agradecido, pero que me ató mucho a lo material. Yo eso, Bernard, lo llamo mi época del karma, mi época del karma. Creo que durante esos años, que fueron aproximadamente 25, de alejamiento de lo espiritual, fueron vivencias que me correspondían vivir como consecuencia de derivaciones de encarnaciones anteriores. Y aunque ahí mantuve siempre, yo creo que lo hice, una gran honestidad, no caí nunca en la corrupción, no caí nunca en la falta de vocación de servicio público. Creo que esos años mantuve siempre esa llamita, pero era una llama que se movía en el ámbito puramente de lo material y de lo más ordinario. Tuvo que ser a partir del año 2000, unos viajes que hice a América Latina, fundamentalmente a Uruguay, donde empezaron a pasar una serie de cosas que me fueron retomando por ese hilo conductor, y con la experiencia cercana a la muerte del 2010, como antes decíamos, pues fue ya el revulsivo definitivo. En esa experiencia cercana a la muerte, aunque ya Cristo desde el año 2000, 2005 empieza nuevamente a aparecer con fuerza en mi vida, pero es que ahí, en esa experiencia cercana a la muerte, cuando ya estoy en el túnel de luz y yo ya percibo que voy a entrar en eso que denominamos el plano de luz, el cielo, ¿no?, del que se habla en el cristianismo, el de Bachán, del que hablan las tradiciones orientales, la presencia como fuerza, pero una fuerza que visualizo en términos de conciencia, es la presencia de Cristo, que de una forma amorosísima, íntima y amigable me pregunta que cómo me encuentro, entre comillas, evidentemente no se refería a lo físico, sino a lo espiritual, cómo me encuentro. Yo le digo la realidad, que estoy en paz, que estoy pleno, y me dice, ¿y si volvieras? ¿Y si volvieras? Y al decirle que también creo que se mantendría esa paz y esa armonía, dice, entonces, por favor, vuelve. Y en ese momento, Bernard, volví a estar en la cama de la UCI con el personal médico atendiéndome, con todo lo que eso implica. A partir de ese momento, la presencia de Cristo en mi vida ha sido permanente. Yo lo entiendo mi maestro y lo entiendo mi amigo. Sé que cuando se precipita a este plano y encarna en Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios viviente, como le dice Pedro en uno de los evangelios, en el Evangelio de Mateo, tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente. Yo sé que es Cristo, Hijo de Dios viviente, pero aún así lo entiendo como mi maestro y como mi amigo. Y mi relación con él es eso, de amistad. Evidentemente siempre a su servicio. Todas las mañanas lo primero que hago, como hizo María con el ángel, es decir, Ineni, aquí estoy, heme aquí, para lo que Cristo considere oportuno. Y en ese camino, además de convivencia íntima con Cristo, pues me acompaña también mi esposa, que tiene también esa misma relación potente de amistad, de afinidad con Cristo. Así que para nosotros es maestro y amigo, amigo y maestro. Y desde luego nuestro referente, nuestro guía, el que nos aporta toda la sabiduría, y creo que modestamente Lola y yo, aportado ese granito de arena, que es un libro que tiene como título La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, donde en 400 páginas hemos intentado verter todo esto que aquí estamos compartiendo. Gracias, gracias, pero se nota en tu mirada, porque cuando nos encontramos hace poco tiempo, pues vi esta mirada, ¿no? De quien había eso, la fuerza, la llama de Cristo dentro de los ojos. Gracias. Y además tienes tu mujer es excepcional también.
Ujú, Es una grande mujer. Entonces, quisiera hablar del tema de hoy, que es importante, es ver de este tiempo que estamos cambiando, estamos llegando a un final, lo vemos en las tradiciones védicas, donde se habla del Kali Yuga, que está tiempos de la final, de que Jesús, Cristo, ha hablado tantas veces de este final de los tiempos. Y nos podrías hablar justamente de este tema, más también en clave espiritual. ujú. Hay una expresión de Cristo que aparece en los evangelios, en dos evangelios concretamente, donde él tira de las orejas, por así decir, ante la incapacidad que tenemos para estar atentos a los signos de los tiempos. En uno de ellos se dirige a los fariseos y le dice, hipócritas, que miráis el cielo para saber el clima, para saber cómo va a ser el día, y no sois capaces de ver el signo de los tiempos. Es decir, que el propio Cristo nos invita a estar atentos al signo de los tiempos. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateos, que se conoce como el pequeño Apocalipsis, porque siendo solamente un capítulo hace una especie de, directamente de la boca de Jesús, tenemos un compendio de cómo serán los tiempos finales. Él dice, nadie sabe ni el día ni la hora, con lo que no empeñaros en calendarios y en cosas parecidas, estar atentos a las señales, a estar atentos a esos de los tiempos. Y creo que es fundamental. Y cuando percibimos los signos de los tiempos, cuando estamos atentos a ellos, yo creo que podemos percibir las connotaciones, Bernard, de lo que es el parto. Es un término que también aparece en su boca, en griego koiné, en traducción del griego koiné, también aparece en su boca el término parto, la transición de esta generación humana a un nuevo ciclo humano será como un parto. Creo que los signos de los tiempos nos indican que estamos en ese parto, mucho removimiento, mucha turbulencia, mucha convulsión, que se manifiesta, sí, en distopía, se manifiesta en mucha iniquidad, se manifiesta también en una apostasía, en el sentido de que hay mucha gente que expulsa lo sobrenatural, lo trascendente, lo espiritual, se expulsa de la vida personal y de la vida social. Todo eso está ahí, todo eso yo lo veo como las contracciones del parto, pero en paralelo, además, hay muchas almas encarnadas que están viviendo todo esto ya en una clave distinta, en una mayor frecuencia vibratoria, que son amorosas, que son bondadosas, que están abiertas, y los propios signos de los tiempos nos están mostrando, por un lado, lo que la tradición maya llamó la sala de los espejos, como característica de la transición de un nuevo ciclo, de este ciclo humano a uno nuevo, la sala de los espejos, donde todo está a la vista. Yo creo que eso es muy evidente, ¿verdad? Creo que es muy evidente que lo que han sido cosas que han estado como escondidas, eh, cosas oscuras, estrategias raras, movimientos extraños, todo eso está aflorando. Y claro, eso a veces nos produce turbulencia cuando vemos la cantidad de iniquidad que hay en el mundo, pero por otra parte son oportunidades de conciencia. Y no solamente pasa en lo colectivo, también pasa en nuestra vida, ¿verdad? También en nuestra vida está la sala de los espejos abierta y vienen a nuestra vida experiencias que no vienen para castigarnos, no vienen para molestarnos, no, ni para que nos culpabilicemos, sino para que abramos los ojos, para que sepamos en qué punto de conciencia estamos. No son obstáculos, son trampolines que van llegando a nuestra vida. Y junto con esta sala de los espejos, la aceleración del tiempo. Creo que esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque, como recordaba antes, las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento han llegado a nosotros en griego antiguo, han llegado en griego koiné. Nosotros muy modestamente estudiamos griego koiné para entender bien el Nuevo Testamento, y cuando Cristo hace referencia a los signos de los tiempos, ese término tiempos es kairón, que es el plural de kairos. Y kairos es el tiempo espiritual, distinto del cronos, que es el tiempo material. De ahí viene el cronómetro, no el calendario. No, Cristo nos habla de estar atento a los signos de los tiempos, y tiempos es kairón, kairos, el tiempo espiritual. Y el tiempo espiritual se manifiesta en la aceleración del tiempo. Es decir, el tiempo cronológico, el tiempo de Cronos es lineal, ¿verdad? En cambio, el tiempo de Kairos, cuando Kairos toma el mando, y solamente toma el mando cuando nos estamos acercando al final de un ciclo para que arranque otro, cuando Kairos toma el mando,
lo que percibe el ser humano es que el tiempo se acelera, cosa que con Cronos no es posible. Y creo que somos muchos los seres humanos en estos momentos estamos percibiendo que el tiempo se acelera, que todo va muy rápido, entre comillas. Bueno, nuestra propia cita, ¿no? Que empezamos a hablar de ella en marzo del año 2025 y bueno, estamos en enero del 2026, pero es que ha pasado todo muy rápido, ¿no? En el coloquio que teníamos antes con tu señora hablaba del tema del mes de noviembre, bueno, y es que todo va muy rápido. Entonces creo que sí, que hay que estar muy atento a los signos de los tiempos, a ese cairón al que he hecho mención y que la saga de los espejos y la aceleración del tiempo son dos magníficos exponentes de ese estar atentos a las señales al que nos convoca Cristo. Te quería agradecer, Emilio, porque hay mucha gente ahora que está mandando un mensaje de miedo, de preocupación, se acaba todo, es la final de los tiempos y creo que no es el mensaje justo, porque si no, no podemos cambiar el mundo. Jesús, Cristo, ha nacido en un país ocupado, que era la Palestina, país en guerra, con donde había rebeldes, habían gente con los cuchillos en las carreteras. Él mismo ha sido seguramente confrontados con ellos, ¿no? Los celotas y entonces los iscariotas. Y entonces es importante en todo tener esperanza porque creo que nosotros tenemos que ser el cambiamiento de esta humanidad. Porque en este kairos, este tiempo que es más allá del tiempo, el, es el que hace el cambiamiento somos nosotros. Es el ejemplo más que las palabras, más de todo lo que podemos decir, es lo que somos y integrar lo que queremos ser. Y creo que Cristo decía una cosa que me ha tocado mucho, es que hay mucho, la cosecha es grande y los obreros son pocos. ¿Y quién son los obreros según ustedes? Sois vosotros, los obreros. Y por eso creo que es importante tomar conciencia, porque veo demasiadas personas que se ponen de parte, mirando, pues todo se va a acabar, yo me pongo de lado. Pero no es la actitud justa. Yo creo que tenemos en una época, no sé si estás de acuerdo, Emilio, que tenemos que ser nosotros los actores, y con esta charla espero que es una invitación a hacerlo, de poder manifestar lo que somos, de poder cambiar lo que hay que cambiar dentro de nosotros para ser mejores. Y ahora, y entre sí, podemos ayudar a la humanidad, pero empieza por nosotros. En ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, al que hice mención antes, donde Cristo hace una especie de resumen, de llamada, sobre lo que será el final de esta generación humana y el inicio de la siguiente, hay que tener en cuenta que eso lo conocemos gracias a su círculo íntimo, a sus discípulos y discípulas que nos lo han compartido, porque en ese momento él está hablando con un círculo de amigos, con su círculo más cercano. Y es curioso porque al inicio de la charla es ese círculo, son esos amigos, son esos discípulos los que le preguntan, ¿cómo será? ¿Cómo será el final? ¿No? Y él dice, no, 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 yo no voy a hablar del final, es porque nada va a acabar. No va a acabar la Tierra, no va a acabar la vida, no va a acabar la humanidad. Lo que va a terminar es este ciclo humano, esta generación humana. Voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana, que es ni más ni menos que el preámbulo y la transición a un nuevo ciclo humano. Y a partir de ahí, en las enseñanzas de Cristo encontramos algo que, estando absolutamente de acuerdo y haciendo mío lo que acaba de compartir Bernard, creo que es muy ilustrativo, porque él nos dice, cuando estemos acercándonos a ese momento, tener en cuenta que vais a tener que convivir con el mundo que está acabando, con ese sistema, entendiendo por mundo no el planeta, sino el sistema económico, jurídico, institucional, etcétera, etcétera. Ese mundo es el que va a terminar y vais a tener que convivir con él durante la transición. Pero ojo, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. No seáis cómplices de ese mundo. Es decir, nos hace una llamada directa a una práctica de vida que ya sea el anuncio del nuevo mundo. La nueva humanidad no se trata de cruzarnos de brazos para esperar que caiga del cielo en un momento determinado, que evidentemente acontecerá
esa parusía, ¿no?, de la que nos habla Cristo, acontecerá cuando corresponda. Pero nuestro papel tiene que ser activo y tiene que ser un papel comprometido, precisamente para convivir con este mundo, pero no caer en la connivencia, no caer en la complicidad. Tiene que haber compromiso, y ese compromiso es un compromiso de vida. Eso que él resume tan maravillosamente en el tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que romper, morir a una vida basada en los parámetros de este mundo, en el materialismo, en la deshumanización, en la desnaturalización, en el egoísmo, en el egocentrismo, en el ataque a la vida, etcétera, etcétera. Tenéis que morir a esta forma de vida, estando en este mundo, conviviendo con él y no cayendo en la connivencia, en la complicidad. Tenéis que morir a la vida que tiene como parámetros los de este mundo y en vuestra vida cotidiana nacer de nuevo para poner en marcha una forma distinta de vida. Así que esto no va de teorías, esto va evidentemente de comprensión, hace falta una comprensión, un discernimiento, es el término más adecuado, siguiendo las enseñanzas que él nos hace de la palabra del sembrador. Hay que tener discernimiento, hay que cultivar la tierra sin ningún tipo de duda, pero además del discernimiento es enormemente importante, y si no el discernimiento de poco serviría, la práctica de vida. Esa práctica de vida que, insisto, él resumió en el nacer de nuevo. La espiritualidad no es mirar para otro lado, no es indiferencia, no, para nada, para nada. La conciencia conlleva el conocimiento de uno mismo, que tiene que ver con la mirada interna, pero también la conexión, la mirada hacia afuera, el conocimiento de lo que está pasando fuera y la interacción entre lo interior y lo exterior. Y termino rápidamente, Bernal, para decir que has dicho algo que hago enteramente mío y que es muy importante. Esto no va de castigo, esto no va de fin de nada, esto es una bendición. Nuestras almas no están encarnadas solamente ahora. Mi percepción es que llevamos muchas encarnaciones y las almas nuestras, la de cada uno con tantas encarnaciones, ahora la tuya que está encarnada en el personaje Bernard, la mía que está encarnada en el personaje Emilio, la que está encarnada en los amigos y amigas que nos acompañan en directo o lo hagan en diferido a través de este vídeo, tenemos ya mucho recorrido hecho. Y para esas almas, la tuya, la mía, etcétera, etcétera, la transición al nuevo ciclo humano es que es una alegría, es, por así decir, el anhelo por el que llevamos tanto tiempo encarnando. Esto no va de castigo, esto es una bendición. Evidentemente hay removimientos, hay contracciones, hay turbulencias. La sala de los espejos remueve lo de fuera, nos remueve a nosotros mismos, pero vamos a vivirlo con una enorme confianza en la vida, sabiendo que estamos muy bien acompañados desde el punto de vista de lo que son los órdenes celestiales, y vamos a vivirlo como algo que ya brilla en nuestro corazón, que ya late en nuestras almas, y que en nuestra práctica de vida tenemos que crear ya los espacios personales y colectivos que sean como el anuncio, ¿no?, que tengan ya la fragancia de la nueva humanidad. Y aquí estamos, modestamente, de la mano todos, aunque no nos demos cuenta, no de la mano física, de la mano álmica. Aquí estamos en este momento, sin duda ninguna, muy importante en el contexto humano y en el contexto también de la Madre Tierra. Sí, es muy justo. Y además, lo creo que quisiera decir es la manzana. Cuando uno ve una manzana que va a pudrir, después por mucho tiempo la ves, no se nota desde fuera, porque está pudrida adentro. Y entonces, solo al final, al tiempo del final, se llega a notar desde afuera, sobre la piel de la manzana, que está podrida adentro. Pero es la misma cosa con el mundo que tenemos, porque muchas personas dicen, pero lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Venezuela, en Estados Unidos, todo lo que sucede. Pero ahora se ve, tenemos redes sociales, tenemos tantos modos de ver la realidad más allá de las apariencias. Tenemos la suerte de tener tantas noticias que llegan. Cada mañana me escucho, tengo la suerte de hablar 5 idiomas. Entonces me escucho en un idioma y otro y me doy cuenta de cuánto son diferentes las noticias. Pero es bueno, porque y tengo que decir que las noticias españolas son unas de las preferidas, porque en España hay una libertad de hablar que no hay en otros países. Entonces, quiere decir ese pequeño apartado. Pero creo que hay que aprender el discernimiento. Y es eso, es decir, hay manzanas que están podridas. Ok, bueno, pues están ahí. No hay que
estar con ellos. He estado Hay un libro que es muy interesante que se llama El libro de los dos caminos, que es un libro egipciano del 3000 antes de Cristo. Entonces no es de ahora. Y justamente habla de esa cosa de tenemos una sociedad que está corrompida, que está haciendo mal y lo vemos todos, siempre más. Pero no es por eso que no tenemos que perder nuestra dirección y sabiendo que la otra dirección, la de la involución, sirve lo mismo. O sea que tiene que pudrirse algo para no ser otra cosa. Porque la manzana podrida va a ser después permitir al terreno ser más fértil. Las hojas podridas van a permitir de crear el humus que después van a crecer las plantas. Nosotros mismos, nuestro cuerpo, un día va a ser, va a regresar a la tierra. Y es necesario para que algo nuevo pueda empezar. Las células mismas es un ejemplo que es muy parecido, de que tienen que morir para que nazcan otras células. Entonces no hay que tener miedo de eso. Y creo que la Revolución Francesa, por ejemplo, que es increíble porque cuando uno estudia, soy francés, entonces me estudié muy bien. Y es curioso porque no es que sucedió ahí de un día para otro. Fueron años y años y años de preparación. Y después de la revolución no es que todo cambió de un día para otro. Fueron también años y años para incorporar, pero se necesitaba llegar a una situación terrible para para que nuestra conciencia se despierte, porque, como dices tú muchas veces, es una cosa importante. Si la conciencia de vez en cuando necesita la guerra para comprender la importancia de la paz, necesita ser enferma para encontrar la importancia de la salud, porque somos a ese nivel y necesitamos mensajes fuertes. No sé qué opinas. La labor es, por utilizar una expresión que yo creo que todos conocemos, es una labor alquímica, Bernard. Hay que hacer alquimia. Y la alquimia importante, la alquimia verdadera, la que nos han enseñado los grandes maestros, no es la transformación de un metal innoble en un metal noble, que es el oro. No, la verdadera enseñanza es la transformación de nosotros mismos para que esa nobleza, para que ese oro, entre comillas, sea lo que brille en nosotros desde el punto de vista de la evolución en autoconsciencia de nuestras almas. Y la labor de alquimia tiene que ver con ese nacer de nuevo al que se hacía referencia, al que hacíamos referencia anteriormente. Cuando hay tantas noticias, por ejemplo, de violencia, de guerra, es una oportunidad desde el agradecimiento a las almas que lo están pasando tan mal, desde el agradecimiento a esos seres humanos que están sufriendo esas guerras, esa violencia, desde el agradecimiento fraternal como almas hermanas, el transmutar esa guerra, el transmutar esa violencia en paz. Y eso no son pancartas, eso no son proclamas, eso no son declaraciones políticas, no, eso es transmutar la violencia en paz en mi vida. Que lo mal que lo están pasando esas almas encarnadas en esos lugares, y son demasiados actualmente en el mundo, para mí sean un compromiso, el compromiso de que la paz se haga en mí. Ante la violencia y el dolor que ellos tienen, que ellos sufren, mi compromiso es transmutar esa violencia y ese dolor en una paz cotidiana, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con los demás, en mi relación con la vida. Eso es lo que está a nuestro alcance. Y esa libertad nadie nos la puede quitar, Bernard. Eso no tiene que ver con la libertad de la que se habla en este mundo, no es la auténtica libertad. El que yo con mi comportamiento diario estoy eligiendo permanentemente. Ya lo decía Platón, que la virtud está a vuestro alcance, almas pasajeras. Hagáis vuestra o no, depende solo de vosotros, porque Dios es inocente, la virtud está ahí. Y creo que esa alquimia a la que me refiero es la transmutación de lo que tiene baja vibración, y este mundo está llena de muchas cosas de baja vibración, pero mi compromiso es intentar, evidentemente con muchos defectos, evidentemente con muchas imperfecciones, pero es intentar transmutar toda esa baja vibración en alta vibración, en el día a día, en el momento presente, en el aquí y ahora, y como decía antes, en la relación conmigo mismo, en la relación con los demás
y en relación con la vida. Y es un camino que no es ni sencillo ni difícil. Hay personas que dicen, bueno, pero esto es muy complicado. No, no, no es ni complicado ni no complicado. Simplemente es. Y lo único que hace falta es tener discernimiento para darnos cuenta, voluntad para que el compromiso sea cierto y perseverancia en la práctica. Gracias, sí, son elementos muy importantes. Sí, gracias por hablar de la alquimia, porque la alquimia justamente describe muy bien lo que estamos viviendo, con las tres fases, nigredo, albedo, rubedo. Es realmente, lo que estamos viviendo ahora es el nigredo, es este momento de oscuridad en que todo se está desagregando y se necesita para que surja. Y entonces eso es la cosa importante, es comprender que lo que es, lo que está pudrido, los que están infectado, no importa. Tenemos que mantenernos dentro y aprender justamente mirando lo que no hay que hacer. Y después llega la fase albedo, pero ahora te la dejo hablar quizás, Emilio, porque es esa fuerza de la luz. Te dejo explicar. Una fuerza de la luz, Bernard, que sobre el ser humano y sobre la madre tierra va a tener efectos directísimos. No pertenezco a ninguna escuela, vamos a decirlo, de conciencia. Mi referente es Cristo, como hemos compartido, pero no tengo ningún credo, entre comillas, ni estoy en ninguna escuela. Con lo que voy a hacer mención ahora no es para dar publicidad a ninguna escuela. Lo digo porque voy a sacar a colación una frase a la que yo le di mucha importancia, que es de Rudolf Steiner, de la Escuela Antroposófica, en una de sus conferencias que centró en el tema de Cristo, precisamente. Es una conferencia, creo que la dio en Ginebra en el año 1919. Y ahí dice algo que es una gran verdad. Muchas cosas que dice son grandes verdades, pero la que quiero señalar ahora, él dice, ojo, estamos enfermos, hay una enfermedad. Y es una enfermedad que no es teórica, no, es real, que es la falta de la percepción de lo divino y de lo sobrenatural, la falta de percepción de lo divino y de lo sobrenatural. Y esto es una enfermedad, y es una enfermedad real. Y dice, con un sentido de humor germánico, dice, y es una enfermedad que no curan los médicos porque la mayoría también la padecen, la mayoría también la sufren. Bien, ciertamente, este mundo ha caído en una enfermedad y esa enfermedad está en nosotros. Las ciencias profundas, las tradiciones espirituales nos dicen que tenemos un cuerpo energético, ese que tiene que ver con los nadis del yoga, con los chakras, etcétera, etcétera, y que nuestro cuerpo físico tiene como soporte ese cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico lo tenemos como contaminado debido a un alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. Cuando se habla del pecado original, a mí me gusta recordar que el término pecado, tal como está escrito, es un término que etimológicamente significa alejamiento. No significa castigo, no significa culpa, no significa alejamiento. Te alejas, nos alejamos, nos cegamos y nos alejamos de lo divino y de lo sobrenatural. En el nuevo ciclo humano, que es por lo que he sacado esto, se abren los ojos. Yo diría que es la manifestación más bella. Y hay como un nuevo acercamiento, una nueva proximidad que la humanidad ha perdido. Se tuvo en los tiempos aquellos que se nos hablan inmemoriales del paraíso terrenal, que vivíamos en sinergia con la naturaleza, con la vida, en hermandad entre nosotros. Eso se ha perdido y con la nueva humanidad, el nuevo ciclo está llamado a que lo recuperemos. Y esa recuperación hace que salgamos del alejamiento y al salir del alejamiento, la enfermedad que tenemos cambia. Y es precioso porque cuando cambia y desaparece, porque cuando se leen los textos sagrados que nos hablan de la nueva humanidad, nos dicen cosas sorprendentes, como por ejemplo que no habrá enfermedad. ¿Cómo que no habrá enfermedad? ¿Que el ser humano a partir de que en la nueva humanidad no va a enfermar? No habrá enfermedad. Lo que conocemos como esperanza de vida se romperán los moldes por completo, porque al no haber enfermedad también se nos dice que no habrá lo que entendemos como juventud, como niñez o como ancianidad, sino que será una presencia del alma a través de nuestro cuerpo, lógicamente, donde nos mantendremos siempre con una fisonomía parecida. Cuando leemos todo esto en los textos sagrados, nos podemos perder.
Yo a donde quiero ir es a poner de manifiesto que la nueva humanidad tiene implicaciones directas. Antes hablábamos de implicaciones directas en la práctica de vida que tenemos que desarrollar ya, abriendo espacio de nueva humanidad en nuestra vida personal y en nuestras relaciones con los demás y con el conjunto de la vida. Y ahora quiero añadir que la nueva humanidad es tan tangible, que produce en nosotros mismos una transformación que afecta a lo físico, que afecta a lo energético y que, por supuesto, aporta un equilibrio, una armonía a nuestro mundo emocional y a nuestro mundo mental. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Y esto no es una quimera, porque no está dicho por cualquiera. Está anunciado por grandes sabios y sabias, por grandes maestros y maestras que no han hecho profecías. Esto es muy importante que también resaltarlo. La nueva humanidad no es una profecía. La nueva humanidad, cuando Cristo Jesús nos habla del final de esta generación humana y el inicio de un nuevo ciclo humano, eso no es una profecía. Cristo no era un profeta. Él lo que nos habla es de la sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. Y no son palabras vanas, son palabras profundas en las que deberíamos confiar, que esa confianza nos lleve a un mayor compromiso con nosotros mismos para nacer de nuevo y percibir como en la medida en que vayamos naciendo de nuevo, vamos abriendo ya esos espacios de nueva humanidad y eso va teniendo un reflejo en nosotros mismos. Yo evidentemente, como Emilio, no tengo ningún objetivo de ser inmortal, pero sí he vivido y estoy viviendo en mis carnes cómo en la medida en que vamos abriendo los ojos, mi propia realidad física se transforma. Hay una fuerza, hay una energía, hay una potencia, hay una paz, hay una plenitud. Y esos son los regalos que nos ofrece la vida cuando nos alineamos con el sentido de la vida. El alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural nos ha alejado también del sentido de la vida. Y este mundo vive a contramano del sentido de la vida. Estamos llamados a nacer de nuevo y a alinearnos en nuestra dinámica de vida con el sentido de la vida. Y cuando nos alineamos con el sentido de la vida, la metanoia, la formación, la alquimia es espectacular. Se siente que eres un experto de Koine, del greco, que es el greco que se hablaba al tiempo de Jesús. Pero justamente para ir más allá de eso, y es realmente esta importancia de lo que dijo Jesús, Cristo, a Nicodema, cuando él preguntó, pero ¿cómo se nace de nuevo? Y él contesta, lo sabes, ¿no? Que en verdad, para nacer de nuevo hay que ser como el viento. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe dónde va. Y eso es una cosa muy importante en estos momentos porque llegan tantas informaciones que son contradictorias, tantas informaciones y mucha gente me dice, no sé qué hacer, dónde ir, pero hay un viento interior que es cuando uno se acerca a esta luz, a este amigo, como amigo del Cristo lo hablas de amigo, que es realmente la relación ideal, ¿no? Como para llegar, siempre a acercarse más de Dios. Es realmente sentir este viento donde me empuja y donde quiero ir y seguir esa dirección que quiero ir sin seguir siempre las sirenas a derecha, a izquierda que me dicen, pues vete para acá, vete para allá. No, ¿qué es lo que siento yo? Y entonces cuando sientes hay que tener la fe, claramente, pero es esta fuerza interior que te dice, es ahí que tienes que ir y ahí vas. Y tener también, hablaste de fuerza muchas veces y eso es este ímpetu, esta fuerza interior que te dice, eso es verdad. En árabe, la baraka, es realmente esta capacidad de decir, bueno, ahí tengo la conexión. Y en estos tiempos, eso es la alquimia que has hablado, habla de esto albedo, de la fase siguiente, después del nigredo, de la dificultad, es de sentir esta cercanía a la luz y constantemente decir, en este momento, si fuera con los maestros, si fuera con Jesucristo, si fuera con Dios, que soy, ¿qué es lo que haría? Y sentir esa cercanía. Y entonces ahí puedes llegar a la última fase,
que es lo que va a suceder después, es el rubedo, donde vas a entender que el mal, el bien se pueden juntar, que todo sirve para hacerte crecer, que aunque tus caídas, aunque tus obstáculos, todo sirve para hacer crecer. Pues si no, Dios no hubiera permitido las guerras, las diferentes cosas que vivimos, porque todo sirve a hacernos crecer. La cosa más importante es crecer como seres humanos. Y esa voz interior, esa guía a la que tú hacías referencia, Bernard, eh, desde nuestra pasión por San Juan de la Cruz, él en el poema Llama de Amor Viva nos dice, o nos habla del alma, nos dice que el alma, que es como el vehículo que el espíritu pueda encarnar en el ser humano, ese alma que hay en cada uno, nos dice el alma y en su centro el espíritu, y en su centro el espíritu. Un espíritu que él también llama la divinal esencia, ¿no? La presencia de Dios en cada uno de nosotros, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado y por tanto en cada uno de nosotros. Y él nos dice algo muy bello, que ese espíritu está llamado a incendiar el alma. Y ese incendio del alma tiene, o lo podemos poner en relación a cómo el Evangelio de Juan llama al Espíritu Santo, al Espíritu, a la presencia de esa divinal esencia. Porque Juan el Evangelista no lo llama espíritu, sino permanentemente lo llama paráclito, paráclito. Y paráclito es una expresión también del griego que significa consejero. Es decir, la presencia de la deidad en nosotros, además de ser esa llama de amor viva de la que nos habla Juan de la Cruz, además, querido Bernard, como tú muy bien sabes, es ni más ni menos que el consejero permanente que tenemos. Esa voz que está ahí para que la escuchemos, no para que la oigamos, sino para que la escuchemos. Y para escucharla hay que tener efectivamente discernimiento. Y el discernimiento, y termino, Bernard, hay que cultivarlo. El discernimiento no se compra online ni en una tienda. El discernimiento no lo regala nadie. El discernimiento hay que cultivarlo. Es el cultivo del alma, ese alma que se va incendiando bajo el influjo de la llama de amor viva que es el espíritu. Y ese discernimiento que va apareciendo en nosotros hay que cultivarlo trayendo a nuestra vida cuestiones trascendentes. No hay otra manera. Es decir, cuando nos pasamos el día y las semanas, meses y los años enfrascados en lo puramente material, en lo rutinario, en lo ordinario, ahí no hay crecimiento ninguno del discernimiento. Para que el discernimiento aparezca en nosotros, hay que traer lo trascendente a nuestro día a día. Y el gatito se me mete por medio. Hay que traer lo trascendente, por eso ha llegado el gatito, porque es lo trascendente, ese ser tan maravilloso. Hay que traer lo trascendente a nuestra día a día. Los temas espirituales, concienciales, la capacidad creativa, nuestros dones y talentos, las artes, incluso la ciencia, ¿no? La inspiración, la intuición. Cuando entramos en una dinámica de vida donde todo eso está presente en nuestro día a día, es cuando la mente se va abriendo, eso que los antiguos llamaban la mente superior o mente abstracta, y el discernimiento aparece en nosotros. Así que yo llamo, vamos a decir mi humildad, pero yo llamo a todos a que cultivemos el discernimiento, a que lo trascendente, espiritual, conciencial, científico, artístico, creativo, inspirativo, intuitivo, no sea de vez en cuando, sino que impregne nuestra vida. Y cuando va impregnando nuestra vida, esa tierra, ¿no?, donde que nos habla, antes la citaba, la palabra del sembrador, esa tierra rica se va haciendo en nosotros, el discernimiento brota y ese paráclito, ese consejero, esa guía, esa voz, va apareciendo con una fuerza cada vez mayor. Y esa voz no es algo distinto de nosotros, es nosotros mismos y tiene que ver con nuestro verdadero ser, con eso que hay en nosotros que cuando llegue lo que llamamos muerte no va a morir y sigue siendo. Emilio, podremos continuar durante horas porque nos gustan los dos, pero hay muchas preguntas que llegan desde internet. Te quisiera dar la palabra a ustedes que nos están escuchando para poder contestar Emilio y yo. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué consejos podéis darnos para no perder la paz? Gracias.
¿Vas? Es una pregunta importantísima, evidentemente, y la respuesta, aunque parezca increíble, es sencilla. A mí me gusta decir, Bernard, y a esta persona que ha plantado esta cuestión, que vivimos en un huracán. Este mundo, en turbulencia, en transición, es un huracán. Y es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. No solo es que sea un huracán, es que es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Ante ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, ¿qué corresponde hacer? Ponernos en el centro del huracán. ¿Cómo podemos tener esa paz en medio de la tormenta, en medio de este mundo lleno de contracciones y de turbulencias, poniéndonos en el centro del huracán? Y ponernos en el centro del huracán significa ponernos en el centro de nosotros mismos. Que ese ser que realmente es, esa presencia de lo divino que realmente es nuestro ser, se haga presente. Que no sea solamente algo que leemos en los libros o que escuchamos en los vídeos, sino que se vaya haciendo presente. Y para que la paz vaya apareciendo en nosotros, no es necesario que se haga presente al 100%. En ese caso nos quedaría mucho camino para alcanzar la paz. No, no, no. Curiosamente, en la medida en que va apareciendo un poquito, me expreso coloquialmente, en la medida en que va apareciendo un poquito, ya la paz se va haciendo en nosotros. Ya hay una mirada distinta, esos ojos nuevos para un mundo nuevo que reclamaba Gandhi, ya se va haciendo en nosotros en la medida en que vamos avanzando por ese camino de la presencia de nuestro ser. Con lo que yo lo que invitaría a esta persona que ha hecho la pregunta y a todos y a todas, y a mí mismo, por supuesto, el primero, es que en nuestro día a día no olvidemos que somos. En el lenguaje del yoga hay 5 grandes causas del sufrimiento humano, las 5 principales causas del sufrimiento humano. También lo enseñó Buda Gautama, que son kleshas, es el nombre que se le da en la terminología de la ciencia del yoga y en el budismo. Pues bien, la primera y la fundamental es la ignorancia de lo que somos, el olvido de lo que somos, la amnesia, el Alzheimer de lo que somos. Para que esa paz se haga en nosotros, lo primero es la memoria, el recuerdo de lo que somos. Yo a eso invito con pasión, que creo que es fundamental desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, también en nuestros sueños, que esté la presencia, que se vaya haciendo la presencia de lo que realmente somos. Este Emilio yo me llevo muy bien con él, es maravilloso como coche que utilizo para experienciar la vivencia humana, pero este Emilio terminará, como este Bernard también, pero en Bernard y en Emilio hay algo, como en los demás amigos y amigas que nos acompañan, que es imperecedero, que la presencia de eso imperecedero nos impregne. Y cuando la presencia nos va impregnando, aunque sea un poquito, nos vamos llenando de paz, nos vamos llenando de discernimiento y nos vamos llenando de esa plenitud que es la auténtica felicidad. Gracias, Emilio. Y además recordáis del silencio, porque para encontrar esta, no sé si estáis de acuerdo, pero para poder encontrar esta parte interior de la que hablas, la primera cosa es alejar, alejar. Estamos en un mundo con demasiados información móvil constantemente. Veo también en Madrid, en Barcelona, la gente que sale del coche, de la metropolitana, del bus, con el móvil siempre. Y eso no nos ayuda a encontrar ese silencio interior que nos permite de escuchar el paráclito, el consejero, de escuchar esta paz. Yo creo que pasa por momentos de interiorización, de meditación, de tomos un momento como este, que ustedes nos están escuchando, y es espero que os damos un poco de paz, pero es realmente poder hacer este tiempo con nosotros. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Ese silencio es fundamental y lo podemos plasmar de mucha manera. Oración, meditación, en cualquier caso es introspección, es mirar de hacia adentro y efectivamente es silencio. Coloquialmente yo conmigo mismo lo llamo la ducha, la ducha. Para vivir en esta dinámica de vida que conlleva no la indiferencia como antes decíamos, sino el compromiso, la acción consciente, lo que en el lenguaje de Buda es la acción correcta, la acción consciente que tenemos que desplegar en nuestra vida, pero para que no nos perdamos, porque como nos duchemos, el problema que tenemos es que la acción nos va comiendo
deja de ser una acción correcta, deja de ser una acción consciente y se transforma en otra cosa. Para que nuestra acción siempre sea de alta vibración, se necesita que nos duchemos. Y esas duchas que nos deberíamos dar varias veces al día, no me estoy refiriendo a la física, me estoy refiriendo a la espiritual. Y esa ducha espiritual nos la da el silencio, la oración, la mirada interior, que nos aporta la respiración consciente, algo tan simple, tan sencillo como respirar conscientemente. Y eso nos produce, permíteme esta broma, ¿no? Una ducha que hace que nuestra acción no se desvirtúe y que no se vaya densificando, sino que se mantenga siempre en la alta vibración al que el nacer de nuevo nos convoca. Gracias, Emilio. ¿Una otra pregunta? ¿Qué opinas de que no hay que estar en favor del cambio porque se puede entrar en una crisis? Bien, yo diría que por mi parte Bernard aportaría lo siguiente. Nos podemos perder en los términos. Hoy día tenemos un problema en el lenguaje. Ya George Orwell, en su libro hablando del inglés, hablaba de cómo se ha vaciado el inglés, cómo se han vaciado los contenidos. Eso desgraciadamente no solamente pasa en el inglés, pasa en todos los idiomas. Y los términos a veces utilizamos el mismo, pero tiene significados distintos según la persona. Voy a poner sobre la mesa con mucha brevedad dos frases, por así decir, que no son mías, pero que a mí me han servido mucho para posibilitar la respuesta a esta cuestión. Por un lado, una frase que está cogida de una novela de los años 50 del siglo XX que escribió Lampedusa, Giovanni de Lampedusa, italiano de la tierra en la que tú te encuentras ahora, Bernard. Y Lampedusa escribió en la famosa novela El gato pardo, también llevada al cine, con Burt Lancaster ni más ni menos como protagonista, ¿no? Y en esa novela, que se desarrolla en el siglo XIX, la temática de la novela es del siglo XIX, en la Revolución Garibaldiana, hay dos aristócratas, el príncipe y su sobrino, que están hablando y uno le muestra al otro la preocupación por la revolución garibaldiana. ¿Qué va a ser de nosotros con estos camisas rojas, ¿no? Con Garibaldi. Y el que tiene más discernimiento le dice, tranquilo, tranquilo, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Evidentemente, cuando tú y yo hablamos a lo mejor de cambio, no estamos haciendo referencia a ese cambio. Y eso me lleva a la otra frase que es de un mío, un andaluz, vamos, se le considera el padre de la patria andaluza, Blas Infante. Y Blas Infante, que terminó sus días asesinado con un tiro en la cabeza, que no era bien visto ni por los unos ni por los otros, Blas Infante tiene una frase que es así que la hago mía. La de Lampedusa me sirve para estar atento en no caer en ese cambio que realmente es para que nada cambie. Y la de Blas Infante es para impulsar la verdadera transformación, porque él dice, tiene escrito, si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es el único revolucionario verdadero. Y yo creo, Bernard, y a esta persona que ha tenido la amabilidad de enviar esta pregunta sobre cambio y crisis, que esto es fundamental que lo tengamos en cuenta ahora, ese espíritu que es el revolucionario verdadero y que liga con lo que venimos hablando, liga con el nacer de nuevo, liga con la alquimia, liga con la presencia de lo que somos. Ahí es donde tenemos que centrarnos. Con esta pregunta hemos empezado por otro sitio, pero volvemos al mismo centro, querido Bernardo. Emilio, yo me gustaría quedarnos horas y horas contigo. Sí, creo que hay mucha gente, pero tenemos el tiempo, el Cronos está diciéndonos que es hora de la conclusión. Entonces quisiera primero decir que Emilio ha escrito tanto en libro. Tenemos aquí una, voy a ver si lo llego, aquí está, que es publicó este libro Estudio del Tiempo, que os invito a leer, que es un libro muy interesante, que justamente habla de lo que hemos hablado de Cronos, de Kairos, el tiempo ordinario, el tiempo humano, el tiempo supraordinario. Y también que ahora, dentro de poco, va a salir otro libro
que va a hablar justamente de la temática de hoy. Que te voy a dejar la palabra como conclusión de este encuentro. Bueno, como conclusión es mi agradecimiento, Bernard. Es la conclusión fundamental, mi agradecimiento y, bueno, la confianza de que nuestro diálogo sea una modesta semilla que pueda haber hecho tilín en las personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos en el directo o que puedan ver este vídeo en diferido. El estudio del tiempo es mi libro número 100. Para mí es un libro especial. Hablando de libros, los que están publicados con su ISBN y todas esas cosas, es el número 100 y está recién salido, ha salido el pasado lunes, es decir, que está recién divulgado. Y el que tú comentas es un libro que estoy en estos momentos preparando, que no saldrá hasta la segunda parte del año 2026, que tiene como título precisamente Los signos de los tiempos. Estemos atentos a los signos de los tiempos y ojalá nuestro diálogo, repito, haya servido de modesta semilla para ayudar a más personas a estar atentos a los signos de los tiempos y que ese nacer de nuevo al que estamos convocados se vaya haciendo en nosotros. Muchas gracias, Bernard. Ha sido todo un placer. También para mí, entonces os recuerdo que para contactar a Emilio Carillo lo pueden hacer con el blog que aquí tienen abajo, ¿ok? Contactar a Emilio Carillo con la dirección web y también su canal de YouTube, La Academia de la Conciencia. Y están todas las direcciones, también las pueden encontrar en, la parte inferior del YouTube. Gracias a todos ustedes y se recuerden, por favor, si se pueden inscribir al canal, nos ayuda tanto a hacer conocer el trabajo que estamos haciendo y así a llevar este mensaje a más personas porque el algoritmo de YouTube hace que más personas hay inscritas y más el mensaje es difundido. Entonces ayúdenos clicando en inscribirse. Gracias, Emilio. Gracias. Entonces os digo también que va dentro de la primavera una formación para quien está interesado en las energías sutiles a Barcelona. Entonces, también está la información ahí abajo. Gracias a todos. Gracias, Emilio, por esta tarde y todas las enseñanzas que nos has dado. Gracias. Adiós.